Muy bien, regresamos al panel, regresamos con el tema que estábamos conversando inclusive en el corte, porque hay quienes se han referido a este tema de manera interesante. Yo leía a Christine Lagarde también, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, que se ha referido un poco a lo que dijo Stiglitz, ¿no? Y ella ha dicho, suena raro que el Fondo Monetario Internacional hable de inclusión, trabajo igualitario y equidad. Esto lo dice en un artículo, por supuesto, ¿no? Dice, pero estoy convencida de que son los temas que deben abordar. Añadió que son 3 los ejes principales en los que se debe invertir: tiempo y recursos, economía, sociedad y medio ambiente. Se están incluyendo algunos temas que antes, por lo menos, no se les tomaba tanta importancia en este tipo de reuniones, ¿no? Se une el doctor Raúl Sotelo a la mesa. Bienvenido, doctor, es un gusto tenerlo. ¿Qué piensa de esta conversación que hemos estado sosteniendo, de esta participación de Stiglitz en la economía ahora? Bueno, definitivamente que es un nuevo aporte al planteamiento económico. Por algo le dieron el Premio Nobel de Economía, y su posición es una posición renovadora, es una posición definitivamente heterodoxa, ¿no? Por eso que hay un criterio de cuestionar su posición respecto a las limitaciones que hay que ponerle al mercado y la participación más relevante del Estado en la actividad económica. Y por eso he escuchado que incluso se le ha denominado como que es una corriente de la izquierda en economía, ¿no es cierto? Pero bueno, es un planteamiento que está ahora cada vez más vigente en América Latina, de buscar mayor participación del Estado en la actividad económica, no solo en las áreas de la salud, de la seguridad, de la educación, que se ha priorizado los criterios de que la actividad privada o las inversiones privadas agarren estos sectores estratégicos para una nación, como es el tema, repito, la salud, la educación y la seguridad, ¿no es cierto? Entonces esa línea continúa, en mi punto de vista. Muy bien. Don Julián. Bueno, creo que tarde o temprano los economistas, los nuestros y los de otros países, tenían que darse cuenta pues que se había impuesto un sistema de explotación salvaje a través del neoliberalismo, y que algo hay que decir en favor de los trabajadores, de la humanidad, en favor de la equidad, de la igualdad. En fin, creo que no es ajeno el señor Stiglitz a estos planteamientos. Él vino aquí en varias ocasiones y trajo la respuesta al consenso de Washington, ¿no? Sin embargo, creo que ahora con el discurso que ha dado en el fondo, en la reunión de los directores del fondo y del FMI y del Banco Mundial, trata de que sigamos buscándole una mayor igualdad y equidad con la población, que es en lo que ha venido trabajando, por ejemplo, Bolivia en los últimos años, Ecuador, Venezuela, Uruguay, ¿no? Argentina, y en el Perú hemos avanzado un poco, pero no tanto que digamos. Y hay otra parte en las declaraciones de Stiglitz que, reitero, no es la primera vez que habla de este tema de la economía y del mercado y los cambios. Dice, urge dejar de depender de las actividades extractivas y potenciar sus recursos humanos, el talento y las capacidades de sus habitantes. Comienzan cada vez más a hablar del tema del ser humano y no de la materia, ¿no? El día de hoy se ha proclamado el nuevo Premio Nobel de Economía. Y este nuevo 2015. El Premio Nobel ha hecho 3 aportes que creo que hay que traerlos a la mesa para la discusión. El tema que ha señalado que al lado del capital, el otro insumo imprescindible, valioso y actual es el tema de la información. No, eso es de perogrullo, pero lo que señala es que las crisis económicas que antes se daban cada 30, 40 años, ahora se pueden dar cada lustro o cada década. Y eso es lo que está pasando. O sea, las reformas que se plantean al capitalismo son reformas porque han habido, pues, hipotecas basura. O sea, ¿eso es estar contra el mercado? No, señor. Yo ya he dicho, si alguien quiere salir del mercado, tiene que irse a vivir a Marte. No es posible prescindir del mercado. Pero
a ese mercado posible en el cual tenemos que vivir, ¿qué límites le ponemos? Entonces, el premio Nobel dice, un factor determinante para la productividad, para los estados, es el tema del manejo de la información. Y la información la maneja, es asimétrica. La información tecnológica, la información financiera es asimétrica. Y solamente la tienen, de repente, los 10.000 que estuvieron en la asamblea de este fin de semana. Pero la sociedad y las élites no manejan estos criterios. Entonces, vamos a seguir atrapados de ese sistema donde la información se vuelve un monopolio, la información valiosa se vuelve un monopolio, o también tenemos que ir a debatir lo que es el capitalismo cibernético, ¿no? El capitalismo hay que ponerle otro nombre, ¿no? ¿Qué tipo de capitalismo es? Porque cuando decimos hay que reivindicar a los trabajadores, pero ese trabajador hoy día es más productivo, o sea, hay cambios que tenemos que asimilar en este nuevo capitalismo, y ese es el debate de fondo. ¿Cómo ve el tema, Miguel Santillán? A ver, una vez más, para empezar, Stiglitz no es heterodoxo. Lo que él quiere es volver a las fuentes mismas del modelo. O sea, repito, las desviaciones que hemos tenido se deben más a la especulación financiera, a la libertad que han tenido los banqueros o quienes se dedican a la actividad financiera a mover dinero a nivel global sin ningún tipo de control, y además una libertad extrema, es eso. Claro, y fuera de las regulaciones. Pero ¿qué límite le ponemos a esos excesos que son planetarios? No surgen en el Perú esos excesos, claro, ¿no? Por eso, ¿qué hacemos? Por eso una de las reuniones una de las sesiones de la reunión anual ha sido cómo se maneja la política tributaria mundial cuando tú tienes paraísos fiscales a nivel mundial. Eso. Y por eso el señor Stiglitz decía, la primera responsabilidad social de las empresas, en una entrevista que salió en CNN, la primera responsabilidad social de las empresas no es hacer caridad. La primera responsabilidad social de las empresas es pagar sus impuestos y tratar bien a sus trabajadores. O sea, volver a la esencia del tema. Entonces, eso no es heterodoxia, eso es volver a la fuente. Lo que pasa es que se ha desvirtuado, y quisiera corregir al señor. Si Bolivia está creciendo, es porque está aplicando economía de mercado. La política monetaria del Banco Central de Bolivia es plenamente economía de mercado y ha dejado que se exploten los recursos naturales de Bolivia. O sea, ahora, lo que te dice Stiglitz con anuencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El tema no es no dejar que hayan explotación de recursos naturales. Sí debe haber, o sea, Stiglitz vino acá a una reunión que la organizó el Consorcio de Investigación Económico-Social. El tema no es no explotar recursos naturales, el tema es qué hace el Estado con la renta que obtiene de la explotación de esos recursos. ¿Y cuánta renta obtiene? Claro, ¿cómo negocias esa renta? ¿Y qué haces? ¿Cuánta renta obtiene? Bueno, esas dos cosas. Y el problema, como bien dijo el señor Ibaceta antes de irse, es que la renta que hemos obtenido no la hemos invertido en lo que deberíamos haberla invertido, en la educación, en la salud, en mejoramiento de los sistemas de justicia. Por ahí va el tema. Stiglitz nunca te ha dicho no explote recursos naturales. Bueno, y finalmente, lo que hemos aprendido los peruanos es que en esa actividad en la cual tenemos una ventaja comparativa mundial porque tenemos el recurso, la riqueza geológica, hemos aprendido los peruanos a engancharnos a esa industria. Tal es así que el sector metalmecánica tiene más o menos 350.000 trabajadores que producen molinos, concentradoras para mercado nacional y mercado internacional. Una mina en el Perú que se construía en los 90s, más o menos el 80% de todos los componentes de esa mina eran importados. Ahora son nacionales. Ahora, más o menos, si tú haces una mina en el Perú, entre el 50 al 60% de los componentes que tú ves en esa mina son hechos en el Perú por peruanos. Entonces, hemos ido aprendiendo en el camino. Tenemos todavía que seguir aprendiendo y mucho por aprender. Creo que tengo una llamada telefónica. Vamos con esta llamada, doctor, y entramos con usted. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. Sí, bienvenida, la escuchamos. Señor,
Llamaba para decirle a los señores que están interviniendo que cómo se llama, que yo soy una ciudadana de a pie y yo siento que la educación, el gobierno está invirtiendo en educación, en salud y en muchas cosas en el interior del país. Y me alegra porque vamos a exportar ciertos modelos a otros países sobre educación y otras cosas, señores. Ok, gracias por su comunicación telefónica, gracias por su llamada. Quien ha avalado también a Stiglitz es la ministra de Finanzas de Suecia, ¿no? Magdalena Andersson, quien ha señalado que si los servicios educativos y de salud que brinda este país, refiriéndose a Suecia por supuesto, son los mejores del mundo es porque también cobran los más altos impuestos. Pero indicó que en la encuesta de confianza los suecos eligen su sistema recaudatorio. ¿Usted quería decir algo, doctor Sotelo? No, quería decir sencillamente que lo había llamado con a Stiglitz con una línea heterodoxa, porque se sale de los marcos que normalmente ahora está aplicando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y por eso habíamos escuchado incluso que un economista que habló por teléfono lo había llamado izquierdista, un poquito más le dice marxista, y bueno, ¿no? Eso fue lo que se escuchó, ¿no? Que estaba de moda, que era el economista que hablaba de temas que simpatizaban con la izquierda, y bueno, yo lo llamé heterodoxo por eso, porque volvía a darle la importancia al Estado en regular la actividad económica, porque el extremo del neoliberalismo es que el Estado desaparezca. La teoría del Estado mínimo es incluso ya innecesaria, que el Estado no participe absolutamente en nada, y eso es una opinión descabellada, porque el Estado necesita estar presente en regular la economía, en regular el tema de la seguridad, tanto nacional como ciudadana, en el tema de la salud, como lo he dicho. El Estado no debe abandonar sus hospitales, sus postas médicas. En el tema de la educación, el Estado no debe olvidar el derecho a la educación gratuita, desde la primaria hasta la universidad, y entonces eso tiene que ver con una concepción económica, y esa es la concepción económica que nosotros estamos señalando, que es la que plantea el profesor Stiglitz, ¿no? Me gustaría iniciar esta rueda con una pregunta a Miguel Santillana, y tiene que ver con la participación del Estado en el mercado. ¿Qué debemos esperar ahora en la participación del Estado en los mercados? ¿Solamente un Estado que controle, que supervise, o debemos empezar a ver una participación como competencia del Estado, o esto, digamos, es casi una grosería para la economía? A ver, lo que tratamos de entender es que los privados van a generar riqueza bajo unas reglas de juego que el Estado tiene que hacer cumplir, ¿ok? Esa es la función dentro del mercado. El Estado supervisor. Regulador. ¿Ok? Por un lado. Y por otro lado, tiene la obligación de darle a toda su población oportunidades para que se desarrollen como individuos plenamente. Eso es lo que yo entiendo que debería ser esa función. Entonces, si hay temas de salud, atender a su población, temas de educación, también. Entonces, eso es lo que debes hacer cumplir, dar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos para que cada uno de ellos plenamente desarrolle los dones que le dio el Señor. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Pero no es que el Estado va a obligar a, como antes se tenía, a manejar cines, a manejar empresas químicas, a manejar telefonía y cosas por el estilo. Eso ya se demostró que no sirve. Y otra cosa que quería hablar con el miembro de la mesa, los niveles de desigualdad en el Perú, o sea, niveles de pobreza y pobreza extrema en el Perú han bajado, y los niveles de desigualdad, a pesar de todo, también han bajado. Los países que usted menciona, Uruguay, Chile, vienen de procesos históricos, sociales y económicos que han establecido que sus sociedades funcione, el Estado regule. Tal es así que Uruguay es una plaza offshore a nivel internacional del mercado financiero. Por otro lado, cuando hemos querido hacer... En los países de Centroamérica.
como islas del Caribe, no en una isla, no hay país de Centroamérica que haga offshore. Por otro lado, cuando menciona Venezuela y Argentina como ejemplos, lamentablemente es lo que se nos quiso vender y va a ser un fracaso. O sea, ya sabemos a qué lleva la historia de en qué va a acabar el kirchnerismo, en qué va a acabar cuando se retire el chavismo de Venezuela. O sea, va a costar reconstruir esos países, puesto que si hubo la buena intención de mejorar la situación de su población, buscar esa justicia social que sabemos que existe en América Latina desde que somos independientes, a través de una intervención del Estado, lamentablemente las cosas las van a dejar peor que cuando se iniciaron. O sea, no puede ser que un país necesite importar papel higiénico o toallas higiénicas porque no pueden ser producidas en el país, porque no hay los insumos y el Estado controla el tipo de cambio. Eso es un absurdo. Sí, claro, adelante. Salvo que usted tenga una bola de cristal para ver el futuro de Argentina, lo que es cierto es que hoy día Argentina está entre los 3 países que han logrado la igualdad en los niveles más amplios vinculados con los trabajadores. En consecuencia, el primer país que tiene una mayor igualdad en este momento es Uruguay. El segundo es Venezuela. No sé si serán chavistas o no, pero la medición dice que está Venezuela. El tercer lugar es Argentina. Nosotros estamos todavía en 8º lugar. Nadie cree en las cifras oficiales ni de Venezuela ni de Argentina. No vamos a creer en las cifras. Tal es así, señor. ¿Por qué tendríamos que creer en las suyas? Discúlpeme, tal es así que tanto en Argentina como en Venezuela, cualquier economista independiente que diga una cifra que no es la oficial puede ser sancionado por ley. Entonces no existe libertad de información más allá de lo que te imponga la información oficial, que nadie le cree. O sea, los niveles de inflación en Venezuela... No existe libertad de información. Si usted libremente, como economista, habla en Venezuela y dice... No estoy hablando de Venezuela, pero en el caso de Argentina, donde hay una ley que dice que no existe es que no la puede... información. Existe información oficial, señor, pero los privados que hacen sus análisis no pueden salir a los medios de comunicación a decir eso. Maneja unas estadísticas totalmente diferentes. Yo no manejo ninguna estadística. Le puedo yo traer para la próxima reunión la clasificación, cuál es el país que ha logrado una mayor igualdad en Latinoamérica. Ya le dije, caballero. Uruguay, Venezuela, Argentina y después siguen los demás. Discúlpeme. Ahora, el momento si que la historia... no es pues, que crea o no crea. Vamos a las estadísticas. Bueno, el mejor momento... ¿Cuáles estadísticas? ¿Las suyas? No, señor, yo no genero estadísticas. Por eso, yo no soy dígame la fuente. A ver. Tiene que haber un marco de referencia. Los marcos de referencia. Otra cosa. El mejor momento de la historia económica peruana... Acá, diciendo que ha dicho, y en el Perú, pues... hay una gran producción industrial y hay muchas cosas que son hechos en el Perú. Acá ni siquiera producimos pollos. Todo está ensamblado. Los huevos de los pollos se compran del extranjero. El maíz amarillo duro se compra en el extranjero. Y así sucesivamente. Los inyectables para los pollos se compran en el extranjero. Sí. Acá no producimos ni siquiera pollos. Claro, entonces, el mayor logro de Velasco fue la industria del pollo. No venga usted a decirnos, bueno, hay muchas cosas hechas en el Perú. Sí, señor. Usted lo que tiene que decir son ensambladas en el Perú. No, es otra cosa. No, a ver, la industria del pollo creo que fue el mayor logro del velasquismo. Antes de eso no se comía pollo como se comía. Ya le digo yo. Y le respondo. Ensamblado. Un pollo es ensamblado en el Perú. Ok. No es hecho en el Perú. Por otro lado, el mejor momento de las reformas de los 12 años del gobierno militar fue en el año 1975, que logramos el mejor PBI per cápita y la mejor distribución. Tampoco es cierto. El año 1973. Ese año se batieron todos los récords de pesca.
Y desde ahí bueno, nos una fuimos... cosa es pesca, yo le estoy hablando de PBI per entonces, cápita, pues, yo no estoy hablando de pesca. ¿Ok? A ver, vamos por ¿Cómo favor. contribuye Entonces, la riqueza? discúlpeme. La pesca, pues una de las bases. Está bien, pero yo le estoy hablando de PBI per cápita. Y en el PBI per cápita, los mejores años fue el año 75, si uno ve las cifras desde el 1950. Da la casualidad que el año 75 le dio un golpe al hombre que había hecho Bueno, el milagro el tema es que cuando mejorar la economía en el Perú. cuando usted me dice, si tengo una bola de cristal para saber cómo va a terminar Argentina, es que el tipo de políticas que se hicieron para tener ese logro de ese año, después tuvimos que pagar las consecuencias del grupo de políticas que nos llevó a ese resultado. Ese resultado era un resultado equívoco. Nos podemos aplaudir y felicitar porque el 75 tuvimos el mejor PBI per cápita. Pero ¿cómo llegamos a eso? Generó que el Estado peruano quiebre hacia 1990. Entonces, cuando le digo que Argentina sé cómo va a terminar, es que sabemos que ese tipo de políticas termina mal. Argentina ha tenido esta experiencia, ya la viene teniendo desde el golpe de Videla, tuvieron su hiperinflación, tuvieron su ajuste con la época de Menem, se desvirtuaron las políticas de ajuste porque insistieron cuando ya no lo tenías que hacer y entraron el kirchnerismo. Repetimos, o sea, el mundo tuvo que vender la deuda argentina o malbaratear la deuda argentina a cero y empezamos de nuevo. Pero parece que la población de Argentina está dispuesta a correr el riesgo, porque parece que si va a continuar porque has generado un sistema mercantilista en el cual si tú no perteneces al partido o estás relacionado con el partido, no vas. Y ese sistema es perverso, o sea, y a un momento Venezuela va a reventar. Venezuela... O sea, más o menos como Venezuela. Si uno no está en el partido, no está en nada. Entonces, más o menos eso, Venezuela ya sabemos en lo que está. ¿Cómo es posible que su presidente, teniendo la riqueza petrolera que tiene que pasearse por el mundo a buscar liquidez porque no tienen plata? Pero ha bajado el petróleo un montón también. Eso está bien, pero el tema es... De 100 a 40 dólares el barril. Pero, a ver, la masa de riqueza que ha manejado Venezuela desde que llega Chávez, diciembre del 98, hasta su muerte, con barriles entre 80 y 100, esa masa de riqueza nunca en su historia económica la tuvo Venezuela. Pudieron hacer reformas sociales, pudieron hacer programas alimenticios, etcétera, pero hicieron cosas que no tienen largo plazo. ¿Alimenticios o educativos también? También, pero son cosas que no tienen... Venezuela está entre los primeros lugares de los que brindan la mejor educación en Latinoamérica. Y yo no soy prochavista. Vamos con una llamada telefónica, el público está en línea y seguimos con el tema aquí en la mesa que se pone caliente. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Bien, lo de Stiglitz y la conversación de ustedes me hace recordar a lo que ocurrió en 1982 con Milton Friedman, que estuvo de visita en el Perú. Dijo algo similar a esto. Estamos hablando concretamente frente a estos temas, hasta COP21 y ahora la visita de los gobernadores del mundo. ¿A qué me voy a referir? A lo siguiente. Dijo, el Perú está a punto de convertirse en un baño de sangre. Sí, no se empieza el proceso de aceleración protoindustrial. Han pasado los años, no se ha interpretado el asunto, independientemente de los sismos, capitalismo, comunismo, militarismo. En el Perú parece que hay una costumbre de llorar sobre la leche derramada, independientemente de posiciones. Ok, gracias por su comunicación telefónica, gracias por su llamada. A ver, doctor Chano, me quería usted intervenir. Sí, yo he escuchado el debate muy interesante de mis dos colegas y ponían el ejemplo del Uruguay. Yo acabo de estar en el Uruguay y me parece que allí funciona el mercado, para empezar. Funciona el mercado. Es un país con poco más de 4 millones de habitantes, son Cusco y Puno, sería el territorio Uruguay, es un territorio pequeño, pero tiene una virtud que este país. ¿En qué ha intervenido el Estado? En dos cosas. Una educación de calidad. Cada niño tiene una computadora en Uruguay, por ley. Y tiene una agricultura de primer nivel. Tiene 4 millones de habitantes y puede alimentar, produce para 30 millones de personas. Y entonces ahí vemos cómo ni siquiera los que critican el tema extractivista, el tema primario, dicen que el Perú todavía sigue siendo un país primario.
Sí, pues, pero hay países primarios como Uruguay, y no hablemos de Canadá, que con materia prima se han desarrollado. Pero ahí viene el tema, O sea, no podemos prescindir del mercado, porque hay posturas que, abajo el mercado. No se puede prescindir del mercado. Pero ¿qué tipo de Estado requerimos? Y un segundo tema, el Uruguay, que creo que es el tema que al Perú le falta discutir. La infraestructura. En el Uruguay, en el campo hay agua y hay electricidad y hay internet. Y entonces, si tienes una agricultura de ese nivel, por supuesto que ese país va a ser desarrollado. Va a tener un mercado que redistribuye y un Estado eficiente que cumple su función. Se nos ha ido tiempo volando. 30 segundos finales. Pero ¿quién cuestiona el tema del mercado? El mercado existe. Desde 1917, en que se produce la Revolución Rusa con Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, se entabló y se instauró un nuevo régimen de capitalismo, el capitalismo de Estado. Entonces ahí también funcionaba el tema de la ley de la oferta y la demanda. Y seguirá funcionando. Solamente que existe el capitalismo privado y el capitalismo de Estado. Lo que tú haces referencia en Uruguay es que el Estado ha tenido mayor participación para que haya logrado lo que tú dices, de que cada niño tenga su computadora, que la educación, pero ha participado. En este caso hay una concepción extremista que piensa que el Estado no debe participar para nada y dejar libre a la actividad privada para que las leyes de la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, sean las que lleven a cabo las políticas que ellos consideren. Se nos acabó el programa. Una corrección. Gracias por estar estado. Eso, lo que usted mencionaba de la Revolución Rusa, no es capitalismo de Estado. Ellos tenían una economía planificada, con planes quinquenales. Se nos acabó. Nosotros seguimos discutiendo el tema de la economía de mercado, la economía de Estado en el próximo programa. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Me voy a tener que seguir despidiendo porque el tema sin ninguna duda es picante. Así es que nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos con más Diario del Pueblo. Permiso.